Muy buenas, en este vídeo voy a responder a la pregunta ¿están los fondos indexados en una burbuja o no? ¿Y por qué? Este vídeo viene a raíz de un email que me mandó un suscriptor preguntándome esto y pues bueno, aunque ya lo comenté previamente en algún que otro vídeo, creo que merece la pena dedicarle su propio vídeo y expandir al respecto a ello. La respuesta corta, y ahora analizaremos el por qué, es que si bien los fondos indexados pueden teóricamente llegar a alcanzar un estado de burbuja, es muy poco probable que lleguen a hacerlo en un futuro y desde luego considero que actualmente no lo estarían. Vamos a ir a partir de ello. Este email me lo mandó comentándome a mí, por supuesto, que un par de inversores conocidos en Estados Unidos habían comentado que los fondos indexados estarían en una burbuja y no sería conveniente invertir en ello. Sin embargo, cuando miras los nombres de estas personas, que sabrán más o menos de inversión, esta gente son dos personalidades cuya marca personal consiste en venderse como gente que puede tener unos retornos promedios anuales superiores al promedio de la bolsa en cuanto a rentabilidad, y que tienen una firma de inversión a la cual la gente se puede suscribir para básicamente clonar sus movimientos en la bolsa, clonar su cartera y así obtener unos rendimientos o iguales a los que obtengan ellos o muy similares. Es decir, esta gente obtiene capital, obtiene un porcentaje del portfolio de las personas de forma anual por el mero hecho de que esa gente replique de forma más o menos inmediata las acciones que ellos realizan. Partiendo de esto, los fondos indexados son competencia tuya, porque una persona que invierte en fondos indexados rara vez va a querer invertir también en una cartera de gestión activa que replique el criterio personal y subjetivo de una persona que se considera un inversor que puede batir al mercado de forma consistente. Entonces, pues es lógico que digan esto, en mi opinión, y no se lo he hecho en cara. Si ese fuese mi sector de mercado, por mucho que lo considerase falso, también estaría inclinado o incentivado a decirlo. Sin embargo, vamos a dar algunos datos más serios sobre por qué considero que esto, lógica aparte, no es así y no vivimos en una burbuja de fondos indexados. Primero de ello, y lo más obvio, ya sabéis que yo aún así soy de la opinión de que los inversores tienden a ser bastante bocazas. Todos, en general, yo incluyéndome. Y a todos nos gusta considerarnos mejor de lo que en realidad somos, yo incluido. Cualquiera que te diga qué empresas van a subir y qué empresas van a bajar, qué empresas van a estar dentro del mercado y qué empresas van a estar fuera del mercado, me parece un bocazas, y lo digo así de claro. El retorno de las empresas a lo largo de la historia de la bolsa habla por sí mismo, y ya hemos hablado en numerosísimos vídeos que la gran mayoría de los inversores obtienen un retorno promedio inferior al retorno promedio de la bolsa. Y esto es así incluso con los mejores inversores cuando lo analizas a lo largo de toda su trayectoria profesional y no simplemente sus 10 o 15 primeros años para aquellos que tienen suerte, lo cual no deja de ser, en mi opinión, una simple distribución estadística. Los costes adicionales en compraventa, los costes adicionales en comisiones, los costes adicionales en riesgos y los costes adicionales en simplemente tener una cartera desbalanceada que no representa de forma adecuada los diversos países, sectores económicos y empresas dentro de dichos sectores, hace que ese portfolio no se autorregule tanto y tienda a ser mucho más vulnerable a las acciones y a las subidas y a las bajadas de ciertas acciones dentro de dicho portfolio. Pero bueno, partiendo de ese punto, sí que tengo que confesar que es cierto que los fondos indexados pueden teóricamente llegar a vivir una situación de burbuja cuando, en mi opinión, alcancen un 70 o un 80% del capital del inversor invertido. Cuando hablamos de un portfolio indexado que no recoge la totalidad del mercado, cuando hablamos de un, por ejemplo, Big Cap, ¿vale? Las empresas grandes del mercado, ya sea estadounidense o mundial o europeo, etcétera, etcétera. Sin embargo, actualmente
el mercado de fondos indexados suele rondar entre un 10 y un 30% del mercado. Por lo tanto, me parece que es ridículo contemplar ningún tipo de burbuja. Contemplaríamos una burbuja cuando, debido a la gran cantidad de capital invertido en fondos indexados, estos están muy sobrevalorados por encima de las empresas que no formarían parte de dichos fondos indexados. Lo cual no es el caso, para nada. Y en tercer lugar, sí que es cierto, por otro lado, que una persona no puede simplemente coger y decir al viento o a la cámara que los fondos indexados están en una burbuja. Porque decir eso no tiene ningún sentido, porque fondos indexados hay muchos y de muchos tipos. Antes me he referido a los big cap, a las empresas grandes, porque eso suele ser el modelo más preferido de fondos indexados, por su menor riesgo, con una rentabilidad muy parecida, ¿vale? Sin embargo, si yo por ejemplo invierto en un fondo indexado all cap, all market, es decir, invierto en todo el mundo, en todas las empresas, estoy literalmente comprando la bolsa a nivel mundial, y eso por definición nunca puede estar en un estado de burbuja en comparación a otras acciones, porque ya recoge todas las acciones. Por lo tanto, o todo el mercado de valores estaría en un estado de inflación, o no estaríamos en un estado de burbuja, o no estaríamos hablando de un estado de burbuja. Y si todo el mercado de valores estuviera en un estado de burbuja, daría exactamente igual donde invirtiera, fuera de forma activa o pasiva, porque seguiría estando en un estado de burbuja. Entonces, básicamente eso no tiene sentido. Sí que puedes coger y decir que, por ejemplo, un small cap o un big cap, ¿vale?, podría llegar a estar en un estado de burbuja. Por ejemplo, podemos coger y decir el S&P 500 de Estados Unidos, que es básicamente un big cap de Estados Unidos, recoge las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, está en un estado de burbuja, ¿vale? Vale. Pues entonces, en lugar de un big cap, pásate a un all cap de Estados Unidos. O si es que Estados Unidos está en una burbuja porque su valoración en la bolsa es un 65%, pero su valor real de mercado por capitalización debería ser de un 55% en base a su PER, en base a sus ingresos y ganancias, pues vale, podemos invertir simplemente en un all market, podemos invertir en todo el mundo y ya está. Ahora bien, precisamente lo que nosotros hacemos con un portfolio indexado es invertir de forma distribuida según distintos países forman distintos sectores del mercado. Es decir, si Estados Unidos es un 55%, pues yo puedo querer invertir un 55% o un 35%, como hacen algunos portfolios de robo-advisors, si yo creo que ese mercado está sobrevalorado, porque su valor de mercado es muy superior a su valor real. Sin embargo, se siguen invirtiendo, sin embargo, en big caps, en solamente las empresas grandes, porque son bastante menos volátiles y bastante más seguras que recogiendo todas las empresas, porque la mayoría de empresas medianas y pequeñas acaban fallando y son de hecho las que más han sido afectadas por esta situación del coronavirus, ¿vale? Y en general, la rentabilidad que obtienes en promedio, comparando un big cap con un all cap, sería de un 0,1 o 0,2% anual inferior, lo cual es muy poco por esa increíble menor volatilidad. Estamos hablando de volatilidad a medio y a largo plazo incluso. Por lo tanto, incluir las small caps solamente me parece realmente interesante cuando tienes un portfolio muy amplio, o cuando eres una persona muy tiquismiquis están invirtiendo en todo el mercado sí o sí, o si consideramos que las big caps están en un estado de burbuja, lo cual para mí está a años luz de la realidad. No me parece para nada que estén en una situación de burbuja. Como siempre, mi guía de inversión está en www.metanorte.org/inversiones y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya sido de ayuda. Un saludo y hasta luego. Chao.